Ave María Purísima. Hoy vamos a tener la meditación número 7, preparándonos para consagrarnos como hijos espirituales a San Pío de Pietrelcina. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para aprender sobre tu amor, para aprender sobre San Pío de Pietrelcina y para que con su ayuda y su ejemplo nos concedas un día gozar de tu santa gloria, por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy hermoso y un tema que a mí me parece el corazón de la espiritualidad de San Pío de Pietrelcina, y ese tema es el amor a la cruz. Como siempre vamos a empezar con un pasaje de la Sagrada Escritura para iluminar esta meditación. Es San Mateo 16:15. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la conservará. Y de la primera carta de San Pedro 5:9. Háganle frente con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, vamos a empezar como siempre explicando un poquito el tema del sufrimiento. Y es una gran pregunta y es algo que decía un sacerdote muy sabio, el padre Castellani, que es uno de las grandes objeciones a veces a la fe, ¿no? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué las personas sufren? Si Dios es tan bueno y quiere el bien de sus hijos y si se supone que nos ama, ¿por qué sufrimos tanto? ¿No? Y bueno, San Pío de Pietrelcina es un santo que supo entender el corazón de Dios en este tema tan importante, tan fuerte y tan cercano a la realidad humana del sufrimiento. Y bueno, nos la va a explicar también, ¿no? Bueno, nos preguntamos a veces, bueno, ¿y por qué está este sufrimiento? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Nos hace bien el sufrimiento? ¿O por qué nos vienen todas estas desgracias, ¿no? Es un misterio. Es un misterio y es el misterio del dolor. El misterio del corazón humano después del pecado, ¿no? Porque el pecado es el que ha traído el mal al mundo, ¿no? Y bueno, es importante descubrir eso, que es el misterio del dolor y contemplamos ese misterio del dolor y del sufrimiento mirando a Cristo en la cruz, ¿no? Y entonces se nos cambia la pregunta. A veces, en lugar de preguntar el por qué, conviene más preguntar el para qué, ¿no? Y Cristo es el que nos da la respuesta porque el sufrimiento es redentor, ¿no? Hay varias razones por las que puede existir el sufrimiento en el mundo. En la Sagrada Escritura, Dios aborda el tema del dolor y del sufrimiento en el libro del Santo Job. Y es un hombre muy justo, todo le iba bien en la vida, amaba a Dios, era un hombre muy santo. Y de pronto le empiezan a pasar un montón de calamidades, ¿no? Y sus amigos empiezan a decir, bueno, es que te va mal porque has pecado, acuérdate, seguro que eres un soberbio y no quieres admitir los pecados que tienes y por eso sufres tanto, porque eres un pecador. Pero no siempre ese es el caso. Muchas veces sí, las cosas que nos pasan pueden ser por nuestras propias faltas, una consecuencia de las malas decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Pero no siempre ese es el caso. Otras veces el sufrimiento, bueno, puede funcionar como una medicina. A veces estamos en algún vicio o en algo y Dios permite algún sufrimiento para que nosotros podamos ver con claridad nuestra realidad y podamos volver a la vida de la gracia, ¿no? Entonces puede fungir el sufrimiento, como una enfermedad, como un remedio ante la enfermedad. La medicina no siempre sabe bien, casi nunca sabe bien, ¿no? Pero ese amargor hay que tolerarlo para un bien mayor, ¿no? Que es recuperarnos de esa enfermedad espiritual. Y muchas veces el dolor es esa medicina. Otras veces el sufrimiento es preventivo. Si Dios ve que hay una probabilidad importante de que uno vaya a pecar gravemente o vaya a caer en vicios,
pues puede mandar algún sufrimiento previniendo, preservándonos de caer. Y es algo muy saludable para el alma. Es algo así como ese aceite horrible de pescado que a uno le da cuando es chiquito, que sabe horrible y que no estás enfermo, pero te lo dan para que no te enfermes, ¿no? Y bueno, también puede el sufrimiento ser una prueba de fidelidad y de amor a Dios, ¿no? A lo mejor Dios quiere enviar el sufrimiento para perfeccionarnos en el amor, para acrisolarnos. Esto lo dice, me parece que San Pedro, en la primera carta de San Pedro, habla de ese acrisolamiento por el que tiene que pasar el cristiano, ¿no? Por el crisol del dolor, tiene que ser uno purificado para servir más perfectamente a Cristo. Y el dolor ahí entonces no es algo malo, ¿no? Y hay una causa más para el sufrimiento y por la que vale la pena sufrir. Y esa es para acompañar a nuestro Señor en la cruz, en su sufrimiento. Y ese es el dolor mejor vivido, que tiene un para qué, ¿no? Que tiene una razón de ser, tiene méritos en el cielo y que nos promete después la gloria, ¿no? Es un amor vivido, es un dolor, vivido en perfección porque se vive en el amor, ¿no? Y es algo muy misterioso, ¿no? En el plan de Dios el sufrimiento sí puede ser expiador, como decíamos, puede ser la medicina, puede ser reparador, que nos ajusta la tuerca antes de que nos vayamos a descomponer, ¿no? Cuando decíamos que es como la vitamina que sabe mal. Puede ser también, y bueno, puede tener este acompañamiento. Y ahí está el gran tema del amor a la cruz. ¿Qué tanto amo yo la cruz? Porque ahí también se ve el amor a Cristo. Es muy fácil amar a alguien cuando todo es lindo, cuando todo es fácil. De hecho, eso pasa al inicio. Cuando nos enamoramos de alguien, todo es muy lindo y se llama enamoramiento, no es amor. Y ese enamoramiento pasa en unos 3 meses, normalmente, ¿no? Entonces, es algo muy hermoso, pero no es lo más perfecto. Porque estoy buscándome a mí mismo, porque se siente bien, porque es muy lindo estar enamorado, porque todo es bello. Pero el amor se prueba cuando hay dolor, cuando hay pruebas, cuando tengo que tomar la decisión de amar a pesar de lo que pasa, ¿no? Y ahí está el amor a la cruz. Entonces, en nuestra vida de amor con Dios pasa lo mismo. Hay un momento muy hermoso en donde uno pues se siente muy bien en la oración y está muy contento y muy espiritual y todo va muy bien. Y después Jesús te dice, bueno, está bien, vamos a madurar entonces en esta relación de amor y van a venir pruebas, va a venir sufrimiento. Y a través del sufrimiento se prueba también la fidelidad en el amor a Dios. Si soy de Cristo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, o no. Y ese es un tema fuertísimo. Cuando uno ama a alguien, pues se parece a esa persona a la que ama. Trata de buscarlo y trata de hacer lo mismo que esa persona, ¿no? Pues si amamos a Cristo, ¿por qué no amamos la cruz? Si Él amó también y la besó también. He ahí el misterio de la cruz, ¿no? Y bueno, el Padre Pío tiene ese gran corazón y creo que fue la gran misión de San Pío de Pietrelcina, ¿no? Recordar el verdadero amor que es crucificado. El amor está crucificado. Y bien, ¿cuándo se va dando cuenta de esto San Pío de Pietrelcina y cómo vive él ese amor a la cruz y cómo centra su vida en recordarle al mundo que Cristo nos ama y que porque nos ama está crucificado? Pues desde que era muy pequeñito contemplaba durante mucho tiempo a Jesús en la cruz, ¿no? Cuando asistía a Santa Misa, los momentos de oración. Cuando él entró al monasterio, pues hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Él quería ser todo de Dios, ¿no? Se consagró a los 5 años a Dios y él a los 5 años le dijo a Jesús que él iba a ser solo para él, ¿no? Y cuando su papá lo llevó de peregrinación a ver a la Santísima Virgen, pues ahí como que se reforzó esa promesa y se intensificó, ¿no? Y bueno, cuando era un muchacho de 16 años, vio a un fraile en su pueblo, que era Pietrelcina,
que era un pueblito en forma de montañita, y vio que tenía una barba así grande, ¿no? Y era franciscano. Y ahí él supo en su corazón que quería ser un monje con barba. Lo que lo decidió a ser franciscano es que iba a ser un monje con barba. Entonces fue a preguntar y ya no había espacio para él en el monasterio de los franciscanos más cercano. Y su mamá le decía, bueno, pues podemos intentar con los benedictinos o con aquellos. Y él decía, no, 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 es que yo tengo que ser un monje con barba, ¿no? Y podría parecernos algo muy superficial, pero está muy, muy en los planes de Dios que a veces nosotros no alcanzamos a comprender, ¿no? Él estaba llamado a ser franciscano porque San Francisco de Asís pues fue un santo que se configuró con Cristo en la cruz, por eso tenía los estigmas de San Francisco de Asís. Y bueno, siguiendo ese ejemplo, San Pío entra al convento de los franciscanos y ahí en ese misterio de silencio, de oración, empieza a vivir cada vez más intensamente la Santa Misa, porque él vive verdaderamente la misa como el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y lo va explicando. Y eso es verdad. Cuando el sacerdote va caminando en procesión, representa a Jesús que va con la cruz subiendo al Calvario. Por eso en el presbiterio hay unos escaloncitos, 3 escaloncitos que sube el sacerdote representando el Golgota, ¿no? Y así en cada momento de la misa se vive una parte del misterio de la cruz. Cuando es la transfiguración, la transubstanciación, cuando se está convirtiendo el pan en vino en el cuerpo y la sangre. Después, cuando el Padre dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y parte la hostia, representa la muerte de Cristo en la cruz. Y cuando pones un pedacito de la hostia en el vino, pues representa la resurrección y es algo muy hermoso, ¿no? Y el Padre Pío lo explica. Y por eso, la Santa Misa que vivía el Padre Pío era muy, pero muy, muy intensa, ¿no? Él se levantaba a las 4 de la mañana para prepararse en oración para la Santa Misa. Y estaba en silencio cuando se estaba revistiendo, porque hay una oración para cada parte de los ornamentos cuando se reviste el sacerdote, ¿no? Lo rezaba con mucha devoción, con mucho silencio. Y rezaba la misa con mucho tiempo, muy despacio, cuidando que no cayeran partículas de nuestro Señor, hacía cada signo sagrado con mucha delicadeza, con mucho amor, porque él estaba viviendo verdaderamente el misterio de la cruz in persona Christi, porque él, como sacerdote estaba en ese momento in persona Christi, ¿no? Y a veces, y terminaba la Santa Misa y después se podía quedar horas en el coro del templo, en acción de gracias por la Santa Misa. Y eso es algo maravilloso. A veces olvidamos que el centro de nuestra vida, lo más importante que existe en nuestra vida es la Santa Misa. Es el centro de nuestra vida porque es el milagro más grande que puede existir. Es más grande el milagro de la misa que el universo entero. Entonces todo nuestro día debería estar orientado, debería tener como corazón la Santa Misa, porque es el gran misterio de la pasión de Cristo. ¿Y entonces se configura a uno con Cristo si no es en la cruz? Cuando cuando fue ordenado el Padre Pío, él hizo una oración muy especial que voy a leerles porque es muy, muy importante recordarla. Aquí está. El día en que fue ordenado sacerdote rezó esto: Jesús, mi suspiro y mi vida, hoy que tembloroso te elevo en un misterio de amor, contigo yo sea para el mundo camino, verdad y vida, y por ti sacerdote santo, víctima perfecta. Y ahí San Pío de Pietrelcina hizo algo muy grande, que fue ofrecerse a sí mismo como víctima por los pecados del mundo. ¿Y qué significa esto? Significa que él ofrece voluntariamente sufrir y padecer en su persona los pecados de otros, para acompañar a Cristo, para unirse a Cristo en el misterio de la cruz. Lo hizo por los pecadores aquí en la tierra, pero también por las almas del purgatorio. Él de verdad, tenía en el corazón la salvación de las almas, pero sobre todo quería de verdad, consolar a Jesús, consolarlo,
tener los mismos sentimientos que él, tener los mismos dolores que él, y la gran expresión, digamos, hacia afuera, para que todo el mundo lo entendiera, de esa configuración con Cristo en la cruz, pues fueron los estigmas y los dolores de la pasión de Cristo en San Pío de Pietrelcina, ¿no? También tuvo algunos sufrimientos espirituales muy fuertes, que a veces pueden ser incluso más profundos que los físicos, ¿no? Él estuvo muy enfermo mucho tiempo y lo mandaron a su casa, y para él era un sufrimiento estar lejos del convento, tener que estar pues en la casa con sus papás, y aunque ahí hacía su ministerio y terminó de estudiar ahí la teología, eso fue antes de que fuera ordenado, pues era muy doloroso para él en el espíritu, ¿no? Y todo eso pues lo ofrecía a Jesús por los pecadores, y lo ofrecía para consolarlo en la cruz, y lo ofrecía también por sus propios pecados. Y fue un sufrimiento que llevó mucho tiempo, ¿no? Porque iba y venía, entraba y salía del monasterio. Se sentía bien poquito, volvía al monasterio y se ponía mal y tenía que volver a su casa, ¿no? Y pues es muy fuerte eso, porque no puedes vivir bien tus votos, no encuentres silencio en ningún lado. Es muy difícil estar en adoración bien, porque pues no es monasterio el mundo, ¿no? Entonces muchas cosas le costaban mucho trabajo, ¿no? Pero pues lo ofreció con mucho amor, y eso tuvo su fruto, ¿no? Decía el Padre Pío: ignoro cuáles son los planes divinos en el tener casi la fuerza que permanecer en familia, pero los acepto, esperando con confianza que la crisis se resolverá. Tenía muchos dolores en la caja torácica, tenía un problema en los pulmones, tenía mucha tos y eso es muy cansado, ¿no? Tenía mucho dolor en la espalda, tenía muchos vómitos, sudaba mucho, tenía fiebres, que cuenta una anécdota que un día tuvo tanta fiebre que le pusieron un termómetro de caballo y lo tronó. Y el milagro era que no se moría. Nadie sabía que tenía, nadie podía ayudarlo, pero no se moría, ¿no? Y ese amor a la cruz fue tan fuerte, por ejemplo, que una vez aceptó que lo operaran sin anestesia, para poder ofrecer ese sufrimiento a Jesús. Y se expresa también en noches de lágrimas. Él tenía el don de lágrimas. Entonces, para acompañar a Jesús en el Gólgota, pues lloraba y lloraba y lloraba con amor, ¿no? Eran lágrimas de amor, no lágrimas de autocompasión. Y todo estaba ordenado a Jesús, ¿no? Otro dolor espiritual muy fuerte que él padeció fue cuando recién entró al monasterio. La primera noche que pasó en el monasterio, estuvo toda la noche llorando por cuánto iba a extrañar a su mamá. El Padre Pío era muy humano y ofreció todo lo que podía en su humanidad. Y eso es un ejemplo muy lindo y muy consolador para nosotros, porque a veces vemos a los santos tan lejanos, como diciendo: ay, es que él que tenía los estigmas, pero yo que soy un pobre pecador, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues aquí el Padre Pío nos enseña que lo importante es darlo todo, en el estado en el que vivamos, en el momento de vida por el que estemos pasando, sin importar el pasado que tengamos. Lo importante es darlo todo a Cristo, dar todo el amor, y eso es irse configurando en el amor con Cristo en la cruz. Y ahí está ese pasaje que ya hemos mencionado de Gálatas 2:20: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Que fue como la frase mágica de San Pío de Pietrelcina. Él decía que el dolor es una escuela, que ese dolor, las humillaciones, los sufrimientos, son la mejor escuela para santificarse, para ir al cielo. Que si uno quería ir al cielo, tenía que aprender a vivir en la humillación, en el dolor y el sufrimiento, porque ahí es en donde uno se encuentra con Cristo. Y no es el único santo que lo dice, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, eso decía también: bueno, ¿qué voy a hacer cuando ya no tenga sufrimiento? ¿Cómo voy a encontrarme con Cristo? Y bueno, voy a leer también un fragmento de una epístola de San Pío de Pietrelcina que expresa también muy bien este amor, este abrazar el sufrimiento. Dice así: y vengo ahora, Padre mío, para pedirle un permiso. Desde hace tiempo que siento una exigencia, es decir, ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio.
Este deseo se ha acrecentado cada vez más en mi corazón, de modo que ahora se ha transformado en una fuerte pasión. Es verdad que hice varias veces este ofrecimiento a Dios, pidiéndole que volcara sobre mí los castigos que están preparados para los pecadores y las almas purgantes, incluso centuplicándolas sobre mí, a fin de que convierta y salve a los pecadores y sean admitidas cuanto antes las almas del purgatorio. Pero quisiera hacer este ofrecimiento al Señor con su obediencia. Está en el primer tomo de su epistolario, es la epístola 206, lo escribió en 1910, 8 años antes de que recibiera los estigmas. Entonces ahí está un corazón generoso. Y así nosotros, en lo ordinario de nuestra vida, podemos ofrecer todo lo que nos pasa, todo. Y lo dice también la Virgen de Fátima. Queréis ofrecer todo lo que os mande el Señor para consolar su corazón por los pobres pecadores. Y 3 niños pequeños dijeron sí quiero. ¿Y qué hacían estos 3 pequeñitos? Aguantaban la sed, aguantaban el hambre, aguantaban el dolor de cabeza, ayudaban a alguien. Y así nosotros también podemos ofrecer todo lo sencillo, igual que el Padre Pío. Otra expresión de su amor a la cruz era la violencia que se hacía a sí mismo por trabajar la virtud, porque eso duele. Entonces, el Padre Pío se cuidaba mucho de no hablar de más, por ejemplo. No decir cosas innecesarias o frívolas o chismes, ¿no? Se cuidaba mucho de ser muy caritativo con sus compañeros, con sus hermanos de comunidad. Trataba de comer poco, hacía penitencias en la comida. Y así iba cuidando detalles, porque el amor es así, el amor está lleno de detalles, de delicadezas de amor, ¿no? Y ahí se ve muchas veces el amor en las cosas pequeñas. Y bueno, ya hemos visto que Dios aceptó su ofrenda de victimación y tuvo muchos sufrimientos el Padre Pío. Otra expresión de sufrimientos espirituales fue que una prueba muy grande, que pensaban que estaba mintiendo, que no eran verdad los estigmas y que se estaba portando mal, le hicieron muchos chismes y le prohibieron oficiar misa, le pidieron confesar, le prohibieron ejercer su ministerio, ¿no? Y fue un castigo de la Santa Madre Iglesia que él tuvo que padecer por 13 años siendo inocente, ¿no? Y él lo soportó en silencio por amor a Cristo, sabiendo que si Dios se lo enviaba, era por amor. Y así cuando nosotros tenemos sufrimiento, en lugar de preguntar el por qué, a veces conviene preguntar el para qué. ¿Qué quiere Dios sacar de ese sufrimiento? ¿Qué virtudes tengo que trabajar? ¿Qué errores tengo que corregir? ¿Qué almas puedo salvar? ¿No? Con mi sufrimiento y con mi dolor. Y ahí está el cambio entre un sufrimiento mal vivido y sin frutos a un sufrimiento rico en frutos y que se puede vivir con alegría. Sí, el sufrimiento se puede llevar con alegría y eso solo pasa cuando se vive con amor. Y bueno, para esto vamos a terminar con una frase muy hermosa del Padre Pío. Las pruebas a las que Dios te somete y te someterá, todas son signos del amor divino y perlas para el alma. Y no hay nada más cierto. Todo lo podemos ofrecer. Y es todavía más hermoso cuando lo ofrecemos en la Santa Misa, cuando lo unimos al sacrificio de Cristo en la cruz. El propósito de hoy, ¿cuál va a ser? En un momento de reflexión, buscar cuál es la cruz que llevo en mi vida. Enfermedad, pérdidas de un ser amado. Y la cruz que sea, pues aceptarla. La ofreceré en ese momento a Jesús para que Él me dé sus gracias para amarla y caminar juntos a cada paso. Ese va a ser el propósito de esta sesión. Recordando que cada cruz, pues, tiene varias partes, ¿no? Que envuelven esa cruz y que hay que amar y aprender a besarlas todas, ¿no? La cosa que me provoca el sufrimiento, el objeto que me provoca el sufrimiento, no sé, la enfermedad o algún problema familiar, ¿no?
la soledad en la que puedo estar viviendo ese problema o la incomprensión de las personas que me rodean, que ese es otro aspecto, mi propia incomprensión y mis propias limitaciones para afrontar el problema. Y otra puede ser el tema de no encontrarle sentido. Entonces por eso es importante cuidar todo esto, ¿no? Para encontrarle un propósito a ese sufrimiento, agradecerlo y besar la cruz con Cristo. Y recordar que si yo cargo esa cruz, más bien Cristo la va a cargar conmigo. Y bueno, con eso nos despedimos y hacemos una oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo concedido, por todo tu amor. Te suplicamos que nos concedas la gracia de amar cada vez la cruz que nos das para asimilarnos cada vez más a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.